Apocalipsis, explicado versículo por versículo, por Urias Smith. Capítulo 13. Poderes perseguidores, profesamente cristianos. Segunda parte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos como un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes maravillas, de tal manera que hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan en la tierra por medio de esos milagros que tenía poder para hacer a la vista de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivía, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara, y para hacer que todos los que adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos versículos traen a la vista el tercer gran símbolo en la línea de la profecía que estamos examinando, usualmente denominada la bestia de dos cuernos. Preguntamos por su aplicación. El dragón de la Roma pagana y la bestia leopardo, la Roma papal, presentan ante nosotros grandes organizaciones que representan dos grandes sistemas de religión falsa. La analogía parece requerir que el símbolo restante, la bestia de dos cuernos, tenga una aplicación similar y encuentre su cumplimiento en alguna nacionalidad que sea la representante de otro gran sistema de religión, pero el único sistema restante que ejerce una influencia controladora en el mundo de hoy es el protestantismo. Consideramos abstractamente el paganismo, que abarca todas las tierras paganas, que contienen más de la mitad de la población del globo. El catolicismo, que tal vez pueda considerarse que incluye la religión de la Iglesia griega ortodoxa, tan casi idéntica a ella, pertenece a las naciones que componen una gran parte de la cristiandad. El maometismo es un sistema decadente que ha dejado de ser un factor importante en el progreso del mundo. Además, parece haber recibido suficiente atención profética en Daniel capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 9. Pero el protestantismo es la religión de las naciones que constituyen la vanguardia del mundo en libertad, instrucción, progreso y poder. Entonces, si el protestantismo es la religión a la que debemos mirar, ¿a qué nacionalidad como representante de esa religión se aplica la profecía? Hay notables naciones protestantes en Europa, pero por razones que aparecerán más adelante, el símbolo no puede aplicarse a ninguna de ellas. Una cuidadosa investigación ha llevado a la conclusión de que si se aplica a la América protestante o al gobierno de los Estados Unidos, confiamos en que el lector se sentirá ahora impaciente por conocer algunas de las razones de tal aplicación y considerará cuidadosamente las pruebas en que se apoya. Primero, probabilidades consideradas. ¿Existen razones para esperar que nuestro gobierno de los Estados Unidos sea mencionado en la profecía? ¿En qué condiciones han encontrado otras naciones un lugar en el registro profético? En primer lugar, si han desempeñado algún papel prominente en la historia del mundo. Y en segundo lugar, y sobre todo, si han tenido jurisdicción sobre el pueblo de Dios o han mantenido alguna relación con él. En los registros de la Biblia y de la historia secular encontramos datos que permiten deducir esta regla. Respecto a la mención profética de los gobiernos terrestres, a saber, siempre que las relaciones del pueblo de Dios con cualquier nación sean tales que una verdadera historia de la primera, que es el objeto de toda revelación, no pueda darse sin un aviso de la segunda, dicha nación es mencionada en la profecía.
y todas estas condiciones se cumplen ciertamente en el gobierno de los Estados Unidos. Ninguna nación ha atraído nunca más atención, ni ha suscitado más profundo asombro, ni ha prometido mayor eminencia o influencia. Y ciertamente aquí, como en ninguna otra parte del mundo, se encuentra un fuerte grupo de cristianos que son la sal de la tierra y la luz del mundo, cuya historia no podrá escribirse sin mencionar el gobierno bajo el cual viven y disfrutan de su libertad. Y la convicción se ha fijado en muchas mentes de que la mano de la providencia se ha manifestado notablemente en el ascenso y el progreso de esta nación. El gobernador Pownall, un estadista inglés en 1780, mientras la revolución estaba en progreso, predijo que este país se independizaría y que una actividad civilizadora más allá de lo que Europa podría conocer lo animaría, y que su poder comercial y naval sería encontrado en cada rincón del globo. Luego habla del probable establecimiento de este país como una potencia libre y soberana. ¿Cómo? Una revolución que tiene señales más fuertes de la interposición divina, superando el curso ordinario de los asuntos humanos que cualquier otro elemento que este mundo haya experimentado. Un escritor francés, Tocqueville, hablando de la separación de los Estados Unidos de Inglaterra, dice: podría parecer su locura, pero en realidad era su destino, o más bien la providencia de Dios, que sin duda tiene obra para ellos, en la que la masiva materialidad del carácter inglés habría sido un peso muerto, demasiado pesado para su progreso. Geo Alfred Townsend, hablando de las desgracias que han sufrido los otros gobiernos de este continente, dice: la historia de los Estados Unidos fue apartada por una providencia benéfica lejos de la historia salvaje y cruel del resto del continente. Consideraciones como estas están calculadas para despertar en cada mente una fuerte expectativa de que este gobierno tendrá alguna parte que desempeñar en la realización de los propósitos providenciales de Dios en este mundo, y que en algún lugar se hablará de él en la palabra profética. Segundo, la cronología de este poder. ¿En qué periodo de la historia de este mundo se sitúa el surgimiento de este poder en la profecía? En este punto, la base para las conclusiones a las que debemos llegar ya está establecida en los hechos obtenidos en referencia a la bestia anterior, es decir, la bestia leopardo. Fue en el momento en que esta bestia fue llevada al cautiverio o fue asesinada políticamente con la espada. Apocalipsis 13:10. O lo que suponemos que es lo mismo, tuvo una de sus cabezas heridas de muerte. Apocalipsis 13:3. Cuando Juan vio a la bestia de dos cuernos subir. Si la bestia leopardo, como hemos demostrado de manera concluyente, significa el papado, y la ida al cautiverio tuvo su cumplimiento en el derrocamiento temporal del papado por los franceses en 1798, entonces tenemos el tiempo bien especificado cuando debemos esperar el surgimiento de este poder. La expresión surgir debe significar que el poder al que se aplica estaba recién organizado y que entonces acababa de adquirir prominencia e influencia. El poder representado por este símbolo debe ser entonces algún poder que en 1798 se encontraba en esta posición ante el mundo. ¿Y en qué condición se encontraban los Estados Unidos de América en este momento? Macmillan y Co., los editores londinenses, al anunciar su anuario en 1867, hacen una interesante declaración de los cambios que tuvieron lugar entre las principales naciones del mundo durante el medio siglo transcurrido entre los años 1817 y 1867. Dicen: el medio siglo ha extinguido 3 reinos, un gran ducado, 8 ducados, 4 principados, un electorado y 4 repúblicas. Han surgido 3 nuevos reinos y un reino se ha transformado en un imperio. Ahora hay
41 estados en Europa frente a los 59 que existían en 1817. No menos notable es la extensión territorial de los estados superiores en el mundo. Rusia se ha anexionado 567.364 millas cuadradas. Los Estados Unidos se han anexado 1.968.009 millas. Francia, 4.620 millas. Prusia, 29.781 millas. Cerdeña, expandiéndose en Italia, ha aumentado en 83.041 millas. El Imperio Indio se ha incrementado 431.616 millas. Los principales estados que han perdido territorio son Turquía, México, Austria, Dinamarca y los Países Bajos. En su relación con la profecía ante nosotros, estas declaraciones merecen la atención particular del lector. Durante el medio siglo mencionado, 21 gobiernos desaparecieron por completo y solo surgieron 3 nuevos. 5 perdieron territorios en lugar de ganarlo. Solo 5, además de los Estados Unidos, añadieron a su dominio. Y el que más hizo en este sentido solo añadió un poco más de medio millón de millas cuadradas, mientras que los Estados Unidos añadieron casi 2 millones de millas cuadradas. Así, el gobierno estadounidense añadió más de 1.400.000 millas cuadradas de territorios durante los 50 años mencionados, más que cualquier otra nación y más de 800.000 más de las que añadieron durante este tiempo todas las demás naciones de las tierras juntas. ¿Puede alguien dudar de que de qué nación estaba subiendo enfáticamente durante el periodo cubierto por estas estadísticas? Ciertamente hay que admitir que los Estados Unidos son la única potencia que cumple con la especificación de la profecía en este punto de la cronología. El señor Wesley, en sus notas sobre Apocalipsis 14, escritas en 1754, dice acerca de la bestia de 2 cuernos. Ella no ha venido todavía, aunque no puede estar lejana, porque ha de aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Tercero, la edad de este poder. Hay buena evidencia para mostrar que el gobierno simbolizado por la bestia de 2 cuernos es introducida en la profecía en la primera parte de su carrera, es decir, cuando es traído a la vista por primera vez un poder juvenil. Las palabras de Juan son: y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero. ¿Por qué Juan no dice simplemente tenía 2 cuernos? ¿Y por qué añade como un cordero? Debe ser con el propósito de denotar el carácter de esta bestia, mostrando que no solo es un comportamiento muy inocente e inofensivo, ostensiblemente, sino también es un poder muy joven, porque tiene los cuernos de un cordero, que son cuernos que apenas han comenzado a crecer. Hay que tener en cuenta que por el argumento anterior sobre la cronología, nuestra mirada se fija en el año 1798 y el poder simbolizado era entonces un poder juvenil, según el presente argumento. Pregunta: ¿qué potencia notable estaba en este momento adquiriendo importancia, pero todavía en su juventud? No era Inglaterra, ni Francia, ni Rusia, ni ninguna potencia europea. Para encontrar una potencia joven y en ascenso en esa época, estamos obligados a volver los ojos al Nuevo Mundo. Pero en cuanto los dirigimos a este continente, se fijan inevitablemente en este país como la potencia en cuestión. Ninguna otra potencia de este lado del océano tiene derecho a ser mencionada en comparación con ella. Cuarto, ubicación de la bestia de 2 cuernos. Una sola declaración de la profecía es suficiente para guiarnos a conclusiones importantes y correctas sobre este punto. Juan la llama otra bestia. Es un símbolo adicional y diferente de la bestia papal,
la bestia leopardo, que el profeta acaba de considerar, es decir, simboliza un poder separado y distinto del que denota la bestia leopardo precedente. Esta que Juan llama otra bestia, ciertamente no es parte de la primera bestia, y el poder simbolizado por ella tampoco es parte de lo que se pretende con esta bestia. Esto es fatal para la afirmación de aquellos que para evitar la aplicación de este símbolo al gobierno de los Estados Unidos dicen que denota alguna fase del papado, porque en ese caso sería una parte de la bestia anterior o bestia leopardo. Si se trata de otra bestia, debe encontrarse en alguna localidad no cubierta por ningún otro símbolo. Hagamos pues un breve repaso de los símbolos que se encuentran en la palabra de Dios que representan los gobiernos terrestres en la historia. Estos se encuentran principalmente, si no completamente, en los libros de Daniel y el Apocalipsis. En Daniel 2 se introduce un símbolo en forma de una gran imagen que consiste en cuatro partes: oro, plata, bronce y hierro, que finalmente se convierte en átomos, y una gran montaña que ocupa su lugar, llena toda la tierra. En Daniel 7 encontramos un león, un oso, un leopardo y una gran y terrible bestia indescriptible que tras pasar por una nueva y notable fase irá al lago de fuego. En Daniel 8 tenemos un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño al principio, pero que se hace muy grande. En Apocalipsis 9 tenemos langostas semejantes a caballo. En Apocalipsis 12 tenemos un gran dragón rojo. En Apocalipsis 13 tenemos una bestia leopardo blasfema y una bestia con dos cuernos como un cordero. En Apocalipsis 17 tenemos una bestia de color escarlata sobre la cual se sienta una mujer sosteniendo en su mano una copa de oro llena de inmundicias y abominación. ¿Qué gobiernos y qué poderes están representados por todo esto? Algunos de ellos simbolizan a los Estados Unidos, algunos de ellos representan ciertamente reinos terrenales, pues así nos lo informan expresamente las propias profecías, y en la aplicación de casi todos ellos hay un acuerdo bastante uniforme entre los expositores. Las cuatro partes de la gran imagen de Daniel 2 representan cuatro reinos: Babilonia o Caldea, Medo-Persia, Grecia y Roma. El león del capítulo 7 de Daniel también representa a Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia y la gran y terrible bestia Roma. El cuerno con ojos y boca humanos que aparece en la segunda fase de esta bestia representa al papado y cubre su historia hasta el momento en que fue temporalmente derrocado por los franceses en 1798. En Daniel 8, igualmente el carnero representa a Medo-Persia, el macho cabrío a Grecia y el cuerno pequeño a Roma. Todos ellos tienen una aplicación muy clara y definida para los gobiernos nombrados. Ninguno de ellos hasta ahora puede tener alguna referencia a los Estados Unidos. Los símbolos que se muestran en Apocalipsis 9, todos se aplican a los sarracenos árabes y a los turcos. El dragón de Apocalipsis 12 es el símbolo reconocido por la Roma pagana. La bestia leopardo del capítulo 13 puede mostrarse como idéntica al 11º cuerno de la cuarta bestia de Daniel 7 y por lo tanto simboliza al papado. La bestia escarlata y la mujer de Apocalipsis 17, como evidentemente también se aplica a Roma bajo el gobierno pagano y papal. Los símbolos tienen especial referencia a la distinción entre el poder civil y el eclesiástico, siendo uno representado por la bestia y el otro por la mujer sentado sobre ella. Queda un símbolo, y es la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13. Sobre esto hay más diferencias de opinión. Y antes de buscar una aplicación, veamos el terreno cubierto por los ya examinados. Babilonia y Medo-Persia cubrieron toda la porción civilizada de Asia. Grecia cubrió Europa del Este, incluyendo Rusia, Roma, con los 10 reinos en los que se dividió, como se representa
en los 10 cuernos de los 10 pies de la imagen. Los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, los 10 cuernos del dragón de Apocalipsis 12 y los 10 cuernos de la bestia de leopardo de Apocalipsis 13 cubría toda Europa occidental. En otras palabras, todo el hemisferio oriental conocido por la historia y la civilización es absorbido por los símbolos ya examinados, respecto de cuya aplicación apenas hay lugar a dudas. Pero hay una nación poderosa en el hemisferio occidental, digna, como hemos visto, de ser mencionada en la profecía, que aún no ha sido introducida, y hay un símbolo restante cuya aplicación aún no se ha hecho. La aplicación de todos los símbolos menos uno se ha dado, y todas las áreas disponibles del hemisferio oriental están cubiertas por las aplicaciones. De todos los símbolos mencionados, solo queda uno, la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13. Y de todos los países de la tierra respecto a los cuales existe alguna razón para que sean mencionados en la profecía, solo queda uno, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Están juntos la bestia de 2 cuernos y los Estados Unidos? Si es así, entonces todos los símbolos encuentran una aplicación y todo el terreno está cubierto. Si no es así, se deduce en primer lugar que Estados Unidos no está representado en la profecía y en segundo lugar que el símbolo de la bestia de 2 cuernos no encuentra ningún gobierno al que pueda aplicarse. Pero la primera de estas suposiciones no es probable y la segunda no es posible. Pero se puede sacar una conclusión de estos argumentos, y es que la bestia de 2 cuernos debe estar ubicada en el hemisferio occidental y que simboliza a los Estados Unidos. Otra consideración que apunta a la localidad de este poder se desprende del hecho de que Juan lo vio surgir de la tierra. Si el mar del que surgió la bestia leopardo de Apocalipsis 13:1 denota pueblos, naciones y multitudes, Apocalipsis 17:15, la tierra sugeriría por contraste un territorio nuevo y previamente desocupado. Estando así excluidos de los continentes orientales e impresionados con la idea de buscar un territorio no conocido previamente por la civilización, nos dirigimos por necesidad al hemisferio occidental. Quinto, la forma de surgimiento. La forma en que se vio subir a la bestia de 2 cuernos muestra, al igual que su ubicación, edad y cronología, que es un símbolo de los Estados Unidos. Juan dice que vio a la bestia subir de la tierra, y esta expresión debe haber sido utilizada intencionalmente para señalar el contraste entre el surgimiento de esta bestia y el de otros símbolos proféticos nacionales. Las 4 bestias de Daniel 7 y la bestia leopardo de Apocalipsis 13 surgieron del mar, y por lo general las nuevas naciones surgen derrocando a otras naciones y ocupando su lugar, pero ninguna otra nación fue derrocada para hacer lugar a los Estados Unidos, y la lucha por su independencia ya había pasado 15 años cuando entró en el campo de la profecía. El profeta solo vio la paz. La palabra que se usa en el versículo 11 para describir la forma en que esta bestia aparece es muy expresiva. Es anabainon, una de las definiciones prominentes de la cual es crecer o brotar como una planta. Y es un hecho notable que esta misma figura, que ha sido elegida por los escritores políticos sin referencia alguna a la profecía, como la que se transmite la mejor idea de la manera en que este gobierno ha surgido. El señor G. A. Townsend, en su trabajo titulado El Nuevo Mundo comparado con el Viejo, en la página 635, dice: en esta red de islas, las Indias occidentales descubiertas por Colón, comenzó la vida de ambas Américas, del norte y del sur. Allí Colón vio tierra, allí España comenzó su nefasto y brillante imperio occidental. De allí partió Cortés hacia México, de Soto hacia el Mississippi, Balboa hacia el Pacífico y Pizarro hacia el Perú. La historia de los Estados Unidos fue separado por la providencia benéfica, lejos de esta historia salvaje y cruel del resto del continente.
como una semilla silenciosa crecimos hasta convertirnos en un imperio, mientras que el propio imperio, que comenzó en el sur, fue barrido por el huracán tan interminable de lo que podemos saber de su historia, se lee por los mismos relámpagos que lo devastaron. El crecimiento de la América inglesa puede ser comparado con una serie de letras cantadas por cantantes separados, que uniéndose al final forman un vigoroso coro, y este, atrayendo a muchos desde lejos, se hincha y se prolonga hasta que en la actualidad asume la dignidad y las proporciones de una canción épica. Un escritor de Nación de Dublín, alrededor del año 1850, habló de los Estados Unidos como un maravilloso imperio que estaba emergiendo y en medio del silencio de la tierra añadiendo diariamente poder y orgullo. En el libro Historia de la Gran Reforma de Martín, volumen 4, página 238, hay un extracto de un discurso pronunciado por Edward Everett sobre los exiliados ingleses que fundaron este gobierno, en el que dice: buscaron un lugar retirado, inofensivo por su oscuridad, seguro por su lejanía de las guaridas de los déspotas, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiera disfrutar de la libertad de conciencia. Contempla las poderosas regiones sobre las que en conquista pacífica, victoria sine clade, en latín, han llevado los estandartes de la cruz. El lector podrá ver ahora esas expresiones, una al lado de la otra, surgiendo de la tierra, emergiendo en medio del silencio de la tierra. Como una semilla silenciosa crecimos hasta convertirnos en un imperio. Regiones poderosas, aseguradas por conquista pacífica. El primero es del profeta, declarando que lo sería cuando la bestia de dos cuernos se levantara. Las otras expresiones son de escritores políticos, contando lo que ha sido en la historia de nuestro gobierno de los Estados Unidos. ¿Puede alguien no ver que los tres últimos son exactamente sinónimos del primero y que registran un cumplimiento completo de la predicción? Naturalmente surge otra pregunta. ¿Ha surgido Estados Unidos de manera que cumpla con las especificaciones de la profecía? Veamos pocos antes de la Gran Reforma en los días de Martín Lutero. En los 1400 se descubrió este hemisferio occidental. En los 1700 inició la Reforma, que despertó a las naciones, que estaban encadenadas en los lazos de la superstición, al hecho de que es el derecho nacido del cielo de cada hombre a adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Pero los gobernantes se resisten a perder su poder y la intolerancia religiosa seguía oprimiendo al pueblo. En estas circunstancias, un grupo de héroes religiosos decidió finalmente buscar en las tierras salvajes de América esa medida de libertad civil y religiosa que tanto deseaban. En busca de su noble propósito, 100 de estos exiliados voluntarios desembarcaron del Mayflower, un barco, en la costa de Nueva Inglaterra, el 22 de diciembre de 1620. Aquí dice Martín en su nota: nació Nueva Inglaterra, y este fue su primer llanto de bebé, una oración y una acción de gracias al Señor. Otro asentamiento inglés permanente se hizo en Jamestown, Virginia, en 1607. Con el tiempo se hicieron otros asentamientos y se organizaron colonias que estuvieron todas sujetas a la corona inglesa hasta la declaración de la independencia del 4 de julio de 1776. La población de estas colonias, según el Magazine de los Estados Unidos, de agosto de 1855, ascendía en 1701 a 262.000 habitantes, en 1749 a 1.046.000, en 1755 a 2.803.000. Entonces comenzó la lucha de las colonias americanas por la independencia. En 1776 se declararon una nación libre e independiente.
En 1777, los delegados de los 13 estados originales, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, reunidos en el Congreso, adoptaron los artículos de la Confederación. En 1783 la Guerra de la Revolución concluyó con un tratado de paz con Gran Bretaña, por lo cual se reconoció la independencia de los Estados Unidos y se cedió un territorio de 815.615 millas cuadradas. En 1787 se redactó la Constitución, que fue ratificada por los tres estados anteriores, y el 1 de marzo de 1789 entró en vigor. Entonces, el barco del Estado americano fue lanzado con menos de 1 millón de millas cuadradas del territorio y cerca de 3 millones de almas. Así llegamos al año 1798, cuando este gobierno se introduce en la profecía, y para la última década del siglo XIX, el territorio del gobierno de los Estados Unidos se ha expandido a 3.678.392 millas cuadradas y su población ha aumentado alrededor de 70 millones de personas. Su crecimiento en todas las actividades industriales, producciones agrícolas, ganadería, periódicos, escuelas, producción de metales preciosos y riqueza de todo tipo que pertenecen a un pueblo civilizado ha sido igualmente notable y proporciona una amplia base para su aplicación en la profecía. Sexto, carácter del gobierno simbolizado por la bestia de dos cuernos. Bajo la división del tema, encontramos aún más evidencias de que el símbolo representa al gobierno de los Estados Unidos. Al describir este poder, Juan dice que tenía dos cuernos como de cordero. Los cuernos de un cordero indican, en primer lugar, juventud y en segundo lugar, inocencia y mansedumbre. Como potencia que ha surgido recientemente, los Estados Unidos responden al símbolo admirablemente con respecto a la edad, mientras que ninguna otra potencia, como ya se ha demostrado, puede hacer esto, y considerando como un índice de poder y carácter, se puede decidir qué constituyen los dos cuernos del gobierno, si se pueden averiguar cuál es el secreto de su fuerza y poder y que revela su carácter aparente o constituye su profesión externa. El honorable J. A. Bignan nos da la clave de todo el asunto cuando afirma que el objetivo de aquellos que buscaron por primera vez estas cosas era fundar lo que el mundo no había visto durante siglos, es decir, una iglesia sin papa y un estado sin rey. Expresado en otras palabras, se trataría de un gobierno en que lo eclesiástico estaría separado del poder civil y la libertad religiosa de la libertad civil reinaría de forma suprema. No se necesita ningún argumento para demostrar, e incluso la afirmación es innecesaria, de que eso es precisamente lo que la profecía, lo que profesa el gobierno estadounidense. El artículo cuarto, sección cuarta de la Constitución de los Estados Unidos dice: los Estados Unidos garantizarían a todos los estados de esta unión una forma republicana de gobierno. Artículo sexto. No se le exigirá nunca ninguna prueba religiosa como requisito para acceder a ningún cargo o de confianza política bajo los Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución, artículo primero, comienza de la siguiente manera: el Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de la religión, ni que prohíba su libre ejercicio. Estos artículos profesan la más amplia garantía de la libertad civil y religiosa, la entera y perpetua separación de la Iglesia y el Estado. ¿Qué mejor símbolo de ello podría darse en dos cuernos como de un cordero? ¿En qué otro país se puede encontrar una condición de cosas que satisfagan tan completamente esta característica del símbolo?
Séptimo, un gobierno republicano. La bestia de dos cuernos simboliza una nación con una forma de gobierno republicana. Esto se demuestra por la ausencia de coronas, tanto en su cabeza como en sus cuernos. Una corona es un símbolo apropiado de una forma de gobierno real o monárquica, y la ausencia de coronas, como en este caso, sugeriría un gobierno en el que el poder no está investido en ningún miembro gobernante, sino que está en consecuencia alojado en las manos del pueblo. Pero esta no es la prueba más concluyente de la que la nación aquí simbolizada es republicana en su forma de gobierno. Del versículo 14 de Apocalipsis 13 aprendemos que se apela al pueblo cuando se va a realizar cualquier acción nacional, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia. Si el gobierno fuera una monarquía, las cuestiones nacionales difícilmente se someterían de esta manera incondicional al pueblo. Y el hecho de que se apele aquí al pueblo muestra que la forma de gobierno es tal que el poder está en sus manos. Y este es enfáticamente el caso del gobierno de los Estados Unidos, pero no en ningún otro gobierno, el que alguien pudiera razonablemente pensar en aplicar este símbolo. Este es otro fuerte eslabón en la cadena de evidencias que este símbolo debe aplicarse a los Estados Unidos de América. Octavo, una nación protestante. La bestia de dos cuernos también simboliza un gobierno que es protestante en su religión o que al menos es un poder no católico. Se ha demostrado que la bestia anterior simbolizaba el papado, la bestia leopardo, y de la bestia de dos cuernos leemos que hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia. Pero en todos los países católicos el pueblo adora voluntariamente a la bestia u obedece sus dictados del catolicismo, sin ser causado u obligado a hacerlo por el gobierno. El hecho de que el pueblo de este gobierno no rinda este culto hasta que el poder civil lo provoque, demuestra que la religión que profesan no es el catolicismo. Como consecuencia, casi inevitablemente, se deduce que el protestantismo, ya que estas son las únicas religiones de importancia en la cristiandad. Los Estados Unidos son una nación protestante y cumple admirablemente los requerimientos de la profecía en este aspecto. Así, una vez más, la profecía apunta directamente a este gobierno. 9. La voz de dragón. Después de contemplar todos los buenos rasgos presentados en este símbolo, la bestia de dos cuernos, es con dolor que leemos que hablaba como un dragón. Antes de entrar en una discusión sobre este tema, veamos los puntos ya establecidos que se han demostrado. Primero, que el gobierno simbolizado por la bestia de dos cuernos debe ser algún gobierno distinto de los poderes del viejo mundo, ya sea civil o eclesiástico. Segundo, que debe surgir en el hemisferio occidental. Tercero, que debe ser visto asumiendo una posición de prominencia e influencia alrededor de los 1798. Cuarto, que debe surgir de manera pacífica y tranquila, sin aumentar su poder como lo han hecho otras naciones mediante guerras agresivas y conquistas exitosas. Quinto, que su progreso debe ser tan rápido como para sorprender al espectador, con tanto asombro como lo sería el crecimiento perceptible de un animal ante sus ojos. Sexto, que debe ser republicano en su forma de gobierno. Séptimo, que debe ser protestante en su religión. Octavo, que debe exhibir ante el mundo como índice de su carácter y de los elementos de su gobierno dos grandes principios que son en sí mismos perfectamente justos, inocentes y parecidos a un cordero. Noveno, que debe realizar su trabajo en el presente siglo o de este lado más adelante de 1798. Y hemos visto que de estas 9 especificaciones se puede decir primero que todas ellas se cumplen perfectamente en la historia de los Estados Unidos hasta ahora, y segundo, que no se cumplen en la historia en ningún otro gobierno de la faz de la tierra. Por lo tanto, es imposible aplicar el símbolo de Apocalipsis 13:11 de la bestia de dos cuernos
a cualquier otro gobierno que no sea el de los Estados Unidos. Pero después de describir la apariencia del cordero de este símbolo, el profeta inmediatamente añade esto: y hablaba como dragón. El dragón, el primer eslabón de esta cadena de profecías, era un perseguidor implacable de la iglesia de Dios. La bestia leopardo que le sigue fue también un poder perseguidor que durante 1260 años acabó con la vida de millones de seguidores de Cristo. El tercer actor de la escena, la bestia de dos cuernos, habla como el primero, y así se muestra como un dragón de corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y en el corazón se conciben las acciones. Este, entonces, al igual que los otros, debe ser un poder perseguidor, y la razón por la que cualquiera de ellos es mencionado en la profecía es simplemente porque son poderes perseguidores. Y si los Estados Unidos es el poder pretendido por este símbolo que habla como dragón, se deduce que este gobierno debe promulgar leyes injustas y opresivas contra la profesión y la práctica religiosa de algunos de sus súbditos. Tampoco es un evento tan importante como podría parecer a primera vista. Debemos recordar que en los últimos días la gran mayoría de la gente de las tierras más favorecidas van a recaer en la baja condición moral descrita en las Escrituras, en Mateo 24:12, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 al 5, segunda de Pedro capítulo 3, verso 3 y 4, Lucas capítulo 17, verso 26 al 30, Lucas capítulo 18, verso 8. Y es de tal manera en que los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. El mal también es una amenaza desde otro punto de vista. El catolicismo romano, que se ha fortalecido a través de la inmigración, ha fijado sus ojos rapaces en los Estados Unidos, decidido a poner este gobierno bajo su poder. Los votos mandan aquí, y el romanismo controla el inmenso sufragio, que manipula cuidadosamente para sus fines. Con semejantes armas en sus manos, su poder para el mal es casi ilimitado, pues multitudes de políticos son sin escrúpulos que a sueldo de su país trabajan no por el bien de éste, sino por su propio bien, engrandecimiento egoísta, están dispuestos a ayudar a cualquier partido a llevar a cualquier plan, por perverso que sea, si ese partido lo mantiene en su cargo. En las iglesias protestantes está lo que amenaza con llevar a males igualmente graves: la riqueza, el orgullo, el amor a la exhibición y la mundanalidad en general están fomentando un espíritu de aristocracia religiosa fatal para la piedad y la verdadera devoción. Pero sobre todo, el poder de los credos está atando, quizás pueda decirse que ha atado a las iglesias como si fueran bandas de hierro. El célebre sermón de Charles Beecher sobre los credos denuncia que toda la política eclesiástica del protestantismo es ruinosa en ese sentido. Para la libertad religiosa, aunque fue pronunciada hace muchos años, sigue aumentando su veracidad cada día. Él dice: nuestros mejores, más humildes y más devotos siervos de Cristo están fomentando en sus medios lo que hoy en día, no muy lejano, se mostrará como el engendro del dragón. Rehuyen cualquier palabra grosera contra los credos con la misma sensibilidad con la que aquellos santos padres habrían rehuido una palabra grosera contra la creciente veneración de los santos y los mártires que ellos fomentaban. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado tanto las manos unos a otras y las suyas propias, que entre todas ellas un hombre no puede llegar a ser predicador en absoluto en ningún lugar sin aceptar un libro, además de la Biblia. No hay nada imaginario en la afirmación de que el poder de los credos está ahora comenzando a prohibir la Biblia, tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de una manera más sutil.
Además de esto, tenemos espiritismo, infidelidad, socialismo, amor libre y sindicatos o trabajos contra el capital y comunismo, todos ellos difundiéndose asiduamente sus principios entre las masas. Estos son los mismos principios que operaron entre el pueblo como causa estimulante justo antes de la terrible Revolución Francesa del 1783 al 1800. La naturaleza humana es la misma en todas las épocas y causas semejantes producirán seguramente efectos semejantes. Décimo, grandes maravillas. En la parte de la predicción que expone la obra de la bestia de dos cuernos, leemos que hace grandes maravillas, de modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. En, este, en esta especificación tenemos una prueba más de que los Estados Unidos son el gobierno representado por la bestia de dos cuernos, que estamos viviendo en una época de maravillas donde nadie lo niega. Véase sobre apuntes sobre Daniel 12:4, las observaciones sobre los maravillosos logros de la época y las importancias de los triunfos de las habilidades científicas e investigativas. Pero esta profecía no se cumple en el gran avance del conocimiento de los descubrimientos e invenciones tan notables en la actualidad, pues las maravillas a las que el profeta se refirió se realizan evidentemente con el propósito de engañar al pueblo, como leemos en el versículo 14, y engañan a los moradores de la tierra por medio de los milagros que tienen poder para hacer a las vistas de la bestia. Esto identifica a la bestia de dos cuernos con el falso profeta de Apocalipsis 19:20, porque este falso profeta es el poder que hace milagros ante la bestia, con los cuales engañó a los que reciben la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. La misma hora de la bestia de sus cuernos, ahora podemos determinar por qué medios se realizan los milagros en cuestión, porque en Apocalipsis 16, 13, 14 habla de espíritus de demonios que hacen milagros, los cuales van a los reyes de la tierra y al mundo entero, para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y esos espíritus que hacen milagros salen de la boca de ciertos poderes, uno de los cuales es ese mismo falso profeta o bestia de dos cuernos. El Salvador, prediciendo los eventos que ocurrirían justo antes de su segunda venida, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que si fuera posible engañarán aún a los elegidos. Aquí de nuevo se predicen las maravillas hechas con el propósito de engañar, tan poderosos que si fuera posible incluso los mismos elegidos serían engañados por ellos. Así tenemos una profecía y muchas otras que establece el desarrollo en los últimos días de un poder hacedor de maravillas, manifestado en un grado sorprendente y sin precedente en beneficios de la falsedad y el error. El gobierno terrenal con el que iba a estar especialmente conectado es el representado por la bestia de dos cuernos o falso profeta. La agencia que se echaba atrás de las manifestaciones externas iba a ser satánica. El espíritu de los demonios. La profecía llama a un trabajo como este en América en la actualidad. ¿Contemplamos algo parecido? Lea la respuesta en el lamento del profeta. ¡Ay de los habitantes de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a vosotros con gran ira porque sabe que queda poco tiempo. Quédate atónita, oh tierra, tiembla, pueblo, pero no te dejes engañar. El enorme espectro del mal nos confronta. Como lo declaró el profeta Satanás, está suelto. Desde las profundidades del Tártaro, miriadas de demonios invaden la tierra. El príncipe de las tinieblas se manifiesta como nunca antes y arrojando sobre su obra un ropaje supuestamente celestial, se llama espiritismo. Primero, ¿lleva el espiritismo entonces estas marcas de la agencia satánica? Explicaciones. A.
Los espíritus que se comunican dicen ser los espíritus de muertos o amigos difuntos. Pero la Biblia, en los términos más explícitos, nos asegura que los muertos están totalmente inactivos e inconscientes hasta la resurrección y que los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5. Que toda operación de la mente ha cesado. Salmo 146:4. Que toda emoción del corazón está suspendida. Eclesiastés 9:6. Y que no hay obra, ni artificio, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, donde yacen los muertos. Eclesiastés 9:10. Cualquier inteligencia, por lo tanto, viene a nosotros profesando ser uno de nuestros amigos muertos, viene reclamando hacer por la palabra de Dios, sabemos que no lo es. Pero los ángeles de Dios no mienten, por lo tanto, estos no son ángeles buenos. Los espíritus de los demonios mentirán. Esa es su obra y esas son las credenciales que desde el principio no se entregan. B. Las doctrinas que enseñan son también directamente contrarias a la Biblia. Niegan a Dios, niegan a Cristo, niegan la expiación, niegan la Biblia, niegan la existencia del pecado y toda distinción entre lo bueno y lo malo. Niegan el carácter sagrado del pacto matrimonial e intercalando sus expresiones con blasfemias contra Dios y su Hijo y todo lo que es hermoso, bueno y puro, dan la más libre licencia a toda propensión del pecado y a toda lujuria carnal. No nos digan que esas cosas enseñadas abiertamente bajo el ropaje de la religión y respaldadas por visiones y sonidos sobrenaturales son algo menos que la obra maestra de Satanás. Para probar que estas actuaciones no son demasiado severas, véase Espiritismo, un tema de profecía, un libro que contiene citas de sus propios escritos, escritos en la Review and Herald Publishing House, Battle Creek, Michigan. Segundo, el espiritismo responde con precisión a la profecía en la exhibición de grandes señales y maravillas. Entre sus muchos logros, estos pueden ser mencionados. Varios artículos han transportado de un lugar a otro, por espíritus solamente. Se ha producido una hermosa música independiente de la acción humana, con y sin la ayuda de instrumentos visibles. Se han presentado muchos casos bien probados de curación, personas que han sido llevadas por el aire por los espíritus en presencia de muchos otros. Mesas han sido suspendidas en el aire, con varias personas sobre ellas, y finalmente los espíritus se han presentado en forma corporal y han hablado con una voz audible. Tercero, el espiritismo responde a la profecía en el sentido de que tuvo su origen en los Estados Unidos, conectando así sus maravillas con la obra de la bestia de dos cuernos, comenzando en Hydelsville, Nueva York, en la familia del señor John D. Fox, a finales del marzo de 1848. Se extendió con increíble rapidez por todo el mundo. Una carta al escritor con un destacado editor espiritista en diciembre de 1895 afirma que hay 5 millones de creyentes en los Estados Unidos y 50 millones en todo el mundo, de aquellos que se han convertido en sus devotos. El juez Edmund dijo en 1853. Además de la indistinta multitud, hay muchos ahora de alto rango y talento clasificados, entre ellos doctores, abogados y clérigos en gran número. Un obispo protestante, el erudito y reverendo presidente de un colegio, jueces de nuestros tribunales superiores, miembros del Congreso, embajadores extranjeros y exmiembros del Senado de los Estados Unidos. La declaración anterior fue escrita hace muchos años y desde entonces el trabajo de los espíritus ha progresado constantemente y se ha extendido entre todas las clases de la persona. Una de las razones por las cuales es difícil de estimar el número de los que podrían ser propiamente denominados espiritistas es que los más prominentes y respetables de los adherentes de este movimiento están dibujando a escondidas las características odiosas e inmorales del sistema, hasta ahora tan prominente, y asumiendo un traje cristiano. Con este movimiento se ponen a sí mismos y a una multitud de miembros de la Iglesia en un terreno común, donde no hay distinción entre ellos. De hecho, aunque todavía pueden haber en el nombre de estos últimos, todavía permanecen con sus diversas denominaciones. Una pequeña obra de Hudson Tuttle
¿Qué es el espiritismo? Página 6. Da una lista de 22 emperadores, reinas, príncipes y miembros de la nobleza que han buscado a través del espiritismo consejos en sus asuntos o han favorecido y apoyado sus demandas. Se preparan así para cumplir con el versículo de Apocalipsis 16:14 y reunir a las naciones para la batalla del gran día. Libro del Apocalipsis por Urias Smith. Capítulo Apocalipsis capítulo 13. Bendiciones. Continuará.